Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En esta oportunidad, en nuestra aula virtual del curso de Plan Lector, nos vamos a abocar al desarrollo de la clasificación de los textos según el formato. Para ello, pues, pedirles a cada uno de ustedes que esté enfocado con la explicación, para que de esa manera, pues, no se les pueda escapar ningún detalle en relación al tema que vamos a tratar. Entonces, damos inicio al desarrollo de la clase de hoy día. Entonces, vemos los textos según el formato. Según esta clasificación, los textos se pueden clasificar en cuatro. Por ejemplo, tenemos la primera, esta forma que estamos observando, ¿verdad? Entonces, notamos pues que vendría a ser una especie de cuento, escrita por Julio Ramón Ribeiro y cuyo título vendría a ser Al pie del acantilado. Este texto nos va a narrar una pequeña historia en un ambiente determinado y con la participación de un conjunto de personajes. Yo para entender el contenido de este texto, necesariamente pues tengo que seguir un orden establecido. Iniciar del inicio y terminar pues en el desenlace. ¿Qué tipo de texto será según el formato? Yo sé que cada uno de ustedes ya está pensando en la cabecita, ¿no? Porque este tema pues no es nuevo para ustedes. Entonces, este vendría a ser pues un texto continuo, ¿verdad? Pero si yo observo esta forma, donde noto pues que hay o que se presenta pequeños textos que se van a pues combinar con un conjunto de imágenes. Y noto pues que para su lectura yo necesariamente no tengo que seguir un orden, ¿cierto? Puede empezar aquí y terminar aquí, o puedes iniciar aquí y concluir aquí, ¿verdad? Entonces no se asemeja para nada pues al primer formato, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos frente al tipo de texto. ¿Cuál vendría a ser? El texto discontinuo, ¿verdad? Que vendría a ser lo contrario al continuo. Si el continuo sigue un orden, el discontinuo ya no. Pero el lector tiene que estar concentrado en el texto. Muy bien. Si observo lo siguiente, la existencia de textos extensos en prosa, ¿ya? Que para su mejor entendimiento va a utilizar imágenes o gráficos. Esta ya pues vendría a ser diferente al segundo y al primero. Entonces, esta vendría a ser pues qué tipo de texto según el formato. Ajá, muy bien. Vendría a ser pues un texto mixto, ¿verdad? Ya tenemos ahí el continuo, el discontinuo y el mixto. Ahora pasemos al siguiente. Si observo esta, donde hay un texto escrita en prosa extenso, escrita por dos autores, y noto que este formato ya no es similar ni parecido a la tercera, a la segunda y menos a la primera. Entonces, en este caso, pues, mis queridos estudiantes, estamos frente al texto múltiple, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, el formato que maneja estos textos son distintos, ¿verdad? El texto continuo, el texto discontinuo, el mixto y el múltiple. Ahora pasemos a desarrollar cada uno de ellos. Tenemos el texto continuo. Son aquellos que están compuestos primero por palabras, frases, oraciones y párrafos. Y este texto, para su entendimiento, mis queridos estudiantes, necesariamente pues sigue un orden establecido. De un antes a un después. Este tipo de textos carece de lo siguiente. Quiere decir pues que no presenta lo siguiente. No vas a encontrar diagramas, tampoco tablas, menos cuadros, no vas a encontrar mapas y anexos, ¿no? Entonces, estas características no van a estar pues dentro del texto continuo. Aparte de ello, los textos continuos pueden ser de cuatro tipos, de acuerdo con la tipología textual, que ya habíamos tratado pues en la sesión anterior, mis queridos amigos, cuando hemos hablado pues de los textos según la intención del discurso. Los textos que pertenecen al texto continuo vendría a ser, primero,
el texto narrativo, como el ejemplo que hemos presentado, el cuento al pie del acantilado. Puede ser un texto descriptivo, un texto expositivo e informativo, o también un texto de carácter argumentativo, ¿verdad? Entonces, veamos el ejemplo. Aquí tenemos pues una pequeña narración, una pequeña historia, ¿cierto? Que nos cuenta pues la historia de la señora M. Para yo entender este texto, necesariamente pues tengo que seguir un orden. Iniciar con la lectura del título y luego terminar aquí, ¿cierto? Yo no puedo empezar aquí y terminar en el título. Entonces, necesariamente, pues, esta clase de textos sigue un orden establecido. Muy bien. Como segundo tenemos los textos discontinuos, que vendría a ser, pues, lo contrario al continuo. Si el continuo sigue un orden, el discontinuo ya no, ¿verdad? Entonces, podemos decir pues que su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Son textos en las que la información se presentan en forma de ¿qué? Se pueden presentar la información a modo de cuadros o gráficos. Puede ser a modo de tablas o diagramas. Puede ser a modo de mapas o formularios o infografías, ¿no? O infografías, ¿verdad? Entonces, los cuadros, las tablas, los diagramas, mapas, formularios, infografías, vendría a ser pues ejemplo de todo texto de carácter discontinuo, mis queridos amigos. Bueno, aparte de ello, estos textos se pueden presentar, por ejemplo, en facturas, puede estar en un vale, en una entrada al cine puede ser, o al estadio, o también puede estar en un certificado de estudios. Aparte de ello, nosotros pues, o sus papás, están constantemente relacionados con este tipo de texto. Cuando pagan pues, o reciben el recibo de agua y luz. Esa también vendría a ser pues el ejemplo de este tipo de texto. Muy bien, vamos a ver a continuación el ejemplo. Ahí tenemos pues una especie de texto discontinuo que para yo leer no necesariamente pues tengo que seguir un orden, pero sí tengo que estar enfocado en el tema, ¿cierto? Tengo que estar concentradísimo. Este tipo de textos requiere en el lector mayor concentración, pero no requiere un orden. Yo puedo empezar, por ejemplo, aquí y terminar con las patas. O puede empezar con las plumas y terminar en el pico. Entonces, no necesariamente tengo que seguir un orden para leerlo, pero sí, como les he dicho, tengo que estar concentrado en la lectura. Entonces, esta vendría a ser pues el ejemplo del texto discontinuo. Tenemos el texto mixto. Es una combinación, ya hemos dicho, combinación de texto continuo más el texto discontinuo. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, una tabla o un gráfico con su respectiva explicación en prosa. Por ejemplo, tenemos el gráfico, ¿verdad? Ahí tenemos el gráfico. Viene el título, una pequeña leyenda. Y este gráfico tiene su interpretación, tiene su explicación. Entonces, este ejemplo vendría a ser, pues, un claro ejemplo del texto mixto. ¿Por qué? Porque encontramos el texto discontinuo, que vendría a ser esta, y encontramos el texto continuo, que vendría a ser este. La suma de ambas, ¿no? Forman parte del texto de carácter mixto. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos el texto múltiple, ¿no? Que nos dice pues que son aquellos textos independientes y por lo tanto pues contienen significado independiente. Cabe destacar que estos textos pueden ser complementarios o contradictorios, ¿verdad? Como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Estamos notando que este texto toca un mismo tema, que vendría a ser pues el celular, ¿verdad? Pero que el primer texto lleva como título Amo el celular y el segundo Odio el celular. Dos textos escritas en prosa, ¿no? Entonces, aparte de ello, podemos encontrar pues que el primer texto ha sido escrito por Octavio
¿cierto? Y el segundo, formar, que son contradictorios. Entonces, esta vendría a ser, pues, el ejemplo, mis queridos amigos, de un texto de carácter múltiple, ¿verdad? Entonces, con eso estamos concluyendo, pues, la clasificación de los textos según el formato. No olvidar, tenemos el texto continuo, que sigue un orden establecido, de un antes a un después. Tenemos el texto discontinuo, que para su lectura no necesariamente pues hay que seguir un orden, pero sí tenemos que estar concentradísimos. Tenemos el texto mixto, que va a combinar el texto continuo más el texto discontinuo. Y el texto múltiple que va a tratar pues dos temas, ya sean complementarias o contradictorias, escritas pues por autores diferentes. Entonces, entendamos de esa manera, mis queridos amigos, que en nuestra vida diaria pues siempre nos vamos a encontrar con estos tipos de textos constantemente. Si yo voy a comprar un libro a una librería, un cuento, estaré pues frente a un texto ¿de carácter qué? Continuo, ¿cierto? Si yo encuentro en la casa el recibo de agua o luz, estaré frente al texto discontinuo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a presentar un trabajo de investigación donde voy a presentar gráficos, luego su explicación o interpretación, estaré pues frente al texto de carácter mixto, ¿no? Y si mi profesor me pide que trate un determinado tema en grupo, donde vamos a poner cada integrante nuestras propias formas de pensar, nuestra opinión, estaremos pues frente al texto de carácter múltiple. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, hay que ver pues que se diferencian, ¿no? ¿no? Este tipo de textos de esta forma. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Tenemos ahí. Después de haber entendido y atendido también la clase, ahora nos toca desarrollar la actividad a ustedes, ¿no? Les toca desarrollar la actividad a ustedes. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Van a pegar en el cuadernito dos ejemplos para cada clase de texto, ¿no? Y van a mencionar sus características al costado. Después de haber pegado la actividad en el cuadernito, ¿no? Lo van a tomar fotito y lo van a subir a la plataforma virtual. Sé que cada uno de ustedes, mis queridos amigos, son muy creativos y van a utilizar pues los materiales que puedan tener en casa para desarrollar de una manera pues correcta la actividad que se les está pidiendo. Muy bien, mis queridos amigos, conmigo pues será hasta la próxima sesión, ¿no? Que estaremos pues tratando de la misma forma. No olviden pues que ya se está o está concluyendo la fecha indicada para la entrega de los informes de curso de plan lector. Entreguen el informe de una manera ordenada, con todas las características que se les ha pedido, para que de esa manera pues puedan tener una calificación sobresaliente. No hagamos los trabajos a última hora, hagamos siempre con anticipación, ¿no? Y de manera disciplinada. Muy bien, muchachos, conmigo será hasta la próxima oportunidad.